Hola, soy José Gregorio Martos y vine aquí a hablar de los 6 errores que cometió George Harris en su presentación de Viña. Ahora, voy a hablar del error número 1 cometido por George Harris y tiene que ver con el inicio de su presentación. Cuando tú inicias una presentación debe estar claro el inicio del saludo, cuando conectas con tu público versus el inicio de tu rutina. Y allí, en el caso de George Harris, no hubo esa diferenciación, no hubo la diferenciación de su saludo versus el inicio de su rutina. De hecho, cuando yo estaba viendo la presentación, él estaba hablando de un comentario de lo que le sucedió tras cámara. Y de repente, en una de esas, me di cuenta y dice, ya empezó la rutina. No hizo ese quiebre y para mí ese es el error número 1 cometido por George Harris, no tener esa diferencia entre el saludo, conectar con tu público y el inicio de tu rutina. No hizo ese quiebre, ese es el error número 1 cometido por George Harris. Error número 2 cometido por George Harris tiene que ver con el público. Siempre vas a tener en el público distintas personas, como yo le he llamado anclas positivas y anclas negativas. Tienes un público que va a ir a verte y tienes un público que va a ir a ver el evento. No necesariamente te conoce y no necesariamente va a ir a verte. Y ese es el público que te tienes que ganar. Entonces, ya que te ganaste tu público y estás parado frente a tu audiencia, pueden salir 2 anclas, la positiva y la negativa. ¿Qué es el ancla positiva? Son la gente que conecta, que cuando estás hablando con ellos están haciendo así y hacen como ese signo o ese lenguaje corporal que sí estás conectando con ellos. Y después están las anclas negativas, que son esas personas que cuando estás hablando están, no me gusta, o quizás no te están viendo, o quizás le pasa como le pasó a George Harris, que están gritándole a George Harris, por supuesto. ¿Y qué pasa si haces foco en el ancla negativa? Te pueden pasar cosas como te desconcentras, te da nervio, se te olvida el guión o incluso te puedes molestar y decirle palabras que no corresponden, que fue lo que le pasó a George Harris, que hizo foco en el ancla negativa y allí se le desvió toda su atención. Ahora vamos a hablar del error número 3 cometido por George Harris. ¿Cuál es el error número 3? Decirle palabras al público que no corresponden. Por ejemplo, él dijo, yo no vine a pelear. Es una palabra que no corresponde, entre otras cosas. Cuando estás con un público, no puedes decirle palabras que no corresponden, no puedes ponerte a decirle palabras al público que se sientan ofendidos, porque si no, ahí vas a aumentar el rechazo. Y ese es el error número 3 cometido por George Harris. Y el cuarto error cometido por George Harris tiene que ver con la bajada. El público, parte del público, que eran muy pocas personas, estaban viendo que se bajara, pero los presentadores no querían que se bajara y para mí ese fue su cuarto error, bajarse del escenario. Él debió continuar porque de hecho estuvo desde el minuto 1 hasta el minuto 48 hablando con su público de forma intermitente. Entonces su cuarto error fue haberse bajado de la tarima. Y el quinto error, subirte a la tarima. No te puedes subir. Una vez que te bajaste de la tarima, que te despediste del público, sea como sea, y el público no te está llamando, no subas, porque vas a generar más rechazo con la gente que te está rechazando y quizás te van a gritar más. No conectas con el público, lamentablemente no pasó, no vuelvas a subir a la tarima. Y ahora vamos a hablar del sexto error, y el sexto error tiene que ver con la cultura. Cuando vas a trabajar con un público tienes que asegurarte de conocer la cultura. Si te vas a mover de país, tienes que conocer la cultura de ese país. Si te vas a mover de ciudad, tienes que conocer la cultura de esa ciudad, porque probablemente puedas decir palabras que conecten, pero si no conoces la cultura, probablemente puedas decir palabras que no conecten. Y eso para mí fue el error paraguas, que George Harris no se preocupó por conocer la cultura. De hecho, en una entrevista que estaba haciendo él, hablando con su público, él dijo que el guión se lo revisaron letra a letra, incluso que le mandaron cambiar las palabras, entre ellas la palabra carro por auto. Es allí donde me di cuenta que no se preocupó conocer la cultura del país. Y ese fue su sexto error, no conocer la cultura del país. Porque cuando no conoces la cultura donde vas a trabajar, probablemente no conectes. Y esos son los 6 errores cometidos por George Harris en su presentación. Para hacer un resumen de los 6 errores cometidos por George Harris en su presentación en Viña, el primero fue en el inicio, que no hizo la diferenciación entre el saludo y el inicio de la rutina. El error número 2
fue enfocarse en las anclas negativas y no en las positivas. Error número 3, decir palabras que no correspondían. Error número 4, bajarse del escenario. Error número 5, volverse a subir al escenario. Y error número 6, no conocer la cultura del pueblo chileno. Muchísimas gracias y se despide José Gregorio Martos. Hasta la próxima.